Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Terminando el mes de febrero, ya casi empezando marzo, la verdad es que todavía tenemos como muchos cambios, la verdad no sé, en el área del comercio exterior y en el área logística tenemos muchos cambios, muchos ajustes, así que no nos queda más que estudiar y para nosotros seguir compartiendo conocimiento. Y pues el día de hoy tenemos y nos acompaña el maestro Omar Lara para hacer un trueque. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bienvenido, maestro. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Lo escuchamos perfecto. Ok, estoy aquí instalando mis audífonos pero creo que no los voy a usar porque no se activan. No, pues aquí lo escuchamos muy bien. Si quiere que ¿Sí? ahorita hagamos una prueba. Bueno, si no, así me quedo. Creo Sí, que sí. se escucha muy bien. Y bueno, pues el día de hoy un tema que está interesante, el trueque es ubicación de las autoridades fiscales en la Administración Pública Federal. Entonces, la verdad yo estoy con mucha expectativa para ver qué nos va a platicar, maestro. Así que, bueno, pues antes de darle la palabra para este trueque, me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. El maestro Omar Lara es socio de la firma Lara González, tributario del Grupo de Consultoría Empresarial Red Jurídica. Posee más de 20 años de experiencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con especialidad en las áreas de constitucional y administrativa por la UABC y maestría en Ciencias Jurídicas por la misma Casa de Estudios. Así que hicimos un resumen de la semblanza, pero con mucho gusto le damos la bienvenida para hacer el trueque el día de hoy, maestro. Doctor, bienvenido. Sí, gracias, licenciada. De hecho, la inquietud de platicar de este tema es una cuestión de la Agencia Nacional de Aduanas, ¿no? Que recientemente ya se creó como un órgano administrativo desconcentrado y pues amplía el catálogo, ¿no? Que es, no, a nivel federal tampoco es una cuestión muy amplia, ¿no? De autoridades fiscales, pero pues eh, se junta, ¿no? Al conjunto de autoridades que tenemos, ¿no? Y pues es interesante ver cómo está conformada ahora precisamente la estructura de las autoridades fiscales a nivel federal específicamente, y pues platicar un poco sobre la naturaleza administrativa, más que nada, de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, y pues cómo están ubicadas las autoridades, ¿no? Cómo el hecho de pertenecer ya al sector paraestatal o al sector centralizado, pues implica cuestiones que tienen que ver más que nada con la influencia que tiene el Ejecutivo en estas autoridades. Entonces, pues la idea es platicar un poco sobre este tema, dar a conocer la naturaleza que tiene cada una de nuestras autoridades fiscales a nivel federal, aunque claro, pues ya en el ámbito de recaudatorio de todas las autoridades que participan, pues es incluir prácticamente también a las autoridades estatales en la coordinación fiscal. No pretendo ampliar tanto, ¿no? Además el tiempo creo que no nos alcanzaría, sino únicamente las propiamente federales por su naturaleza de estar en la estructura de la administración pública, que es a lo que me abocaré. Entonces, espero que sea de utilidad y de interés el tema y ser claro en lo que vamos a exponer, y pues aquí estamos igual pendientes de cualquier cuestión que consideren, pues vamos a despejarla y en todo caso a generar más dudas, que de eso se trata el conocimiento, ¿no? De generar dudas para entender un poco más lo que es esta compleja estructura de la Administración Pública Federal. Bueno, voy a hacer una presentación. Claro que sí. Y bueno, también le damos la bienvenida a nuestros panelistas que están por aquí, ¿no? Alex, el doctor Máximo Carvajal, Juan Preciado, muchas gracias como siempre por acompañarnos, y también a todos los que nos acompañan, que la verdad es que veo muchos que son muy frecuentes y que me encanta verles, como son Ferek Chao, Lupita Hostos, ¿no? Por mencionar algunos, pero la verdad es que seguimos siendo una comunidad aquí. Y bueno, pues le damos la palabra, maestro. No sé si quiere exponer, creo que ya tiene permisos. Sí, sí. Y aquí veo que aquí está el doctor Máximo, que es un honor, doctor, mucho gusto estar aquí, que esté con nosotros, ¿no? Me gustaba. Yo estudié en el 99
en la universidad, en 1999 salí, egresé. Y pues el libro allí de rigor, pues siempre fue Derecho Aduanero con el doctor. Entonces, muchos saludos, doctor. Listo, voy a, ya pueden ver aquí la... Muchas gracias, muchas gracias. Ah, gracias, doctor. Y buenas tardes. Al contrario, a ti, muchas gracias. Gracias, doctor. Ya lo podemos ver, maestro, solo sería que lo pusiera en pantalla completa, en presentación. Claro que sí. Bueno, como les comentaba, pues la intención es platicar un poco sobre la ubicación que tienen las autoridades fiscales en esta estructura de la Administración Pública Federal. Creo que si hablamos de interés legítimo y jurídico, ¿no? Pues la misma situación acontece cuando abordamos y queremos comprender lo que es la distinción entre la Administración Pública paraestatal y centralizada, aunque pues bueno, hay muchos autores que dicen que el nombre de paraestatal pues no es el adecuado para este sector, ¿verdad? De la administración pública, pero fuera de esos cuestiones, ¿no? Pues yo voy a abocarme propiamente a lo que es señalar lo que es la administración pública y pues señalar dónde están las autoridades, ¿no? Bueno, la administración pública está contemplada en el artículo 90 constitucional, allí donde nos habla precisamente de la distinción, ¿no? Entre la administración pública centralizada y paraestatal. En general, pues es un organismo, como veremos en su momento, un organismo, un complejo más bien, una estructura de organismos que apoyan al presidente de la República pues en la cuestión de la función administrativa. El hecho de que la administración pública capta prácticamente toda la actividad material que lleva a cabo el Estado para cumplir el fin, ¿no? Que es dotar de elementos, dotar de servicios públicos, dotar de prestaciones, dotar de apoyos a las personas, ¿verdad? A los habitantes para que puedan concretar, ahora con la palabra que utilizamos en los derechos humanos, ¿no? Su proyecto de vida, ¿no? Concretar su proyecto de vida considerando que durante este desarrollo o concreción de este proyecto, pues debe ser de forma tal que ejerzan el libre desarrollo de su personalidad y que esto se identifica básicamente con el bien común. Si nos vamos a la teoría del Estado, la finalidad del Estado es lograr el bien común de las personas y ya en cuestiones más pragmáticas o técnicas, pues serían estos dos conceptos de el libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida que la persona quiere concretar. Entonces, el Estado, pues, a través de su actividad, a través de funciones que ejerce principalmente con la función legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, pues dota a las personas de estos elementos, pero es la administración pública donde se centra la actividad en el ejecutivo que va a presentar, que va a dar a los particulares, que va a dotar a los particulares de estos elementos de forma muy concreta. ¿Qué necesitas? Pues necesito educación primaria, necesito educación secundaria, necesito una infraestructura, necesito servicios como limpia pública, seguridad pública, un registro público para proteger mi propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es a través de la administración pública. Y dentro de estas funciones hay una función muy importante que se lleva a cabo por parte del Estado, que es aquella que le llega de los recursos necesarios para llevar a cabo todas esas actividades sin la cual no fuera necesario. Precisamente la cuestión de esta actividad recaudatoria es parte muy, muy fundamental, ¿no? de lo que requiere el Estado para funcionar. Hay diversos organismos, como vamos a ver, que despliegan esta actividad, pero se reconoce que la autoridad que está en primera instancia con esta facultad, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De allí, pues se va desglosando y además el conjunto de recursos que requiere el Estado no propiamente se obtienen a través de las contribuciones, ¿no? Que es propiamente la actividad recaudatoria, sino a través de diversos recursos que encontramos en lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, los cuales no propiamente se obtienen por una vía fiscal. Hay diversas formas de obtener los ingresos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar, nos vamos a abocar propiamente a lo que es
el ingreso tributario, el ingreso fiscal más que el tributario, ¿no? La distinción aquí básicamente es por la amplitud de la materia, que la materia fiscal se ha entendido que es una materia que implica, además de los recursos tributarios, pues recursos que son distintos a estos, como los aprovechamientos, y de acuerdo al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, nos habla de ingresos que provienen de la responsabilidad de los servidores públicos o de aquellos, dice el artículo 4, a los que el Estado tenga derecho, ¿sí?, a recaudar por cuenta ajena, ¿no? Como pudiera ser tal vez algún ingreso derivado de la colaboración fiscal administrativa que hay con los estados de forma internacional, ¿no?, con otros países. Si pudiéramos clasificar propiamente lo que son, por ejemplo, también los ingresos que se obtienen por lo que implica, o más bien el ingreso que se recauda por la amortización del crédito de vivienda, pues también podríamos hablar que es un ingreso que el Estado recauda por cuenta ajena, ya que pertenece propiamente a la amortización de los créditos de Infonavit, ¿no? Además son propios de los fondos de vivienda que son de los trabajadores, ¿no? Bueno, podemos allí platicar ampliamente sobre la naturaleza de estos recursos. Aquí lo importante es señalar que esta actividad fiscal se lleva a cabo por medio de ciertos organismos, de ciertas autoridades que están contempladas en la Administración Pública Federal en los diversos sectores, ya sea la Administración Pública centralizada, ya sea la Administración Pública paraestatal. Y de eso es lo que se trata, que vamos a ver el día de hoy. Hablaba de que la administración pública es una estructura jurídico-política compuesta de órganos públicos que ejercen la función administrativa estatal. Es un concepto muy sencillo, pero que nos sirve para comprender que la administración pública está compuesta por diversos organismos que llevan a cabo una función pues muy, muy diversa. Se dice que hay en la materia administrativa una hiperespecialización por la cantidad de materias, la cantidad de actividades que se llevan a cabo, ¿no? Si vemos las facultades que tiene cada Secretaría de Estado, las que están en el artículo 26 de la Ley Orgánica, pues vamos a encontrar que prácticamente en cada secretaría pues hay muchas fracciones y cada fracción contiene diversas materias, diversas actividades, ¿no?, donde pueden surgir muchas especialidades. Entonces, decir yo soy administrativista, bueno, es relativo, ¿no? Porque realmente podemos abarcar ciertas materias nada más. No es como que me dedico al derecho administrativo y conozco las materias de todas las secretarías habidas y por haber y todas sus especialidades, ¿no? Tendremos tal vez dominio sobre algunos campos. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la materia fiscal, pues me gusta toda la cuestión tributaria, toda la cuestión de contribuciones, pero hay otras materias como el ambiental, la materia aeronáutica, la materia marítima, etcétera, etcétera, ¿no?, que implicarán pues abocarse y conocer los principios y los aspectos específicos de cada una de ellas. Entonces, es hiperespecializada la materia administrativa. Esto da lugar a que dentro de los órganos, de la estructura que hay en la Administración Pública Federal, pues cada uno de estos ejerza su actividad con distintas regulaciones. Y la materia fiscal pues implica la regulación relativa a las contribuciones propiamente y a los ingresos que se pueden considerar fiscales, ¿no? Mencionamos como los aprovechamientos, por ejemplo, ¿no? La intención aquí es precisamente dar a conocer cómo se ha modificado precisamente la estructura, ¿verdad?, por la creación de la Agencia Nacional de Aduanas y pues identificar a cada una de estas autoridades, ¿no? Pues empezando por la cuestión de la ubicación de la Administración Pública Federal, ¿no? Como pueden ver, la Administración Pública está aquí en esta parte como una rama, por así decirlo, del Poder Ejecutivo, una derivación del Poder Ejecutivo, y precisamente porque es esa estructura que utiliza el Ejecutivo para llevar a cabo la función administrativa. Esta se lleva a cabo en dos sectores, que es la Administración Pública centralizada y la Administración Pública paraestatal propiamente, así como pues diversos organismos, ¿no?, que se encuentran en la Administración Pública centralizada, que también son muy importantes, como los organismos administrativos desconcentrados, por ejemplo, pues la ANAM actualmente y el SAT
son organismos administrativos desconcentrados que ya veremos en un momento más, ¿no? Bueno, la idea es dar el contexto, ¿no?, de cómo la administración pública forma parte de una estructura muy amplia de entramado aquí de órganos. En el poder legislativo, pues podemos ver pues cómo está integrado. Es claro, de forma enunciativa este cuadro, únicamente para representar lo que pudieran ser los organismos de mayor actividad, no, tal vez no los más importantes, todos son importantes, y pues representarlos en el caso del Poder Legislativo con la Cámara de Diputados, Senadores, el órgano reformador, si le queremos decir así, ¿no?, que es el constituyente permanente, algunos así lo llaman, la Auditoría Superior de la Federación, que se encuentra como parte de la Cámara de Diputados. Aquí vemos el Poder Judicial, ¿sí?, con la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal. Esta línea representa que únicamente en cierto aspecto el Consejo de la Judicatura pues tiene cierta influencia nada más en el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, más que nada como en una cuestión administrativa, pero abocada totalmente a la cuestión disciplinaria administrativa de los plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, que ahora sí se llaman, los juzgados de distrito y pues claro, un sector muy importante que actualmente pues tenemos también, que forma parte de la estructura del Estado, que son los organismos constitucionales autónomos, como tenemos aquí al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional Electoral y pues todo el conjunto de órganos administrativos desconcentrados, ¿no? Algunos dicen que este es el verdadero sector al que se le debería llamar paraestatal, ¿no? Pero fuera de esas cuestiones, la idea es representar el contexto, ¿no? Esto es todo lo que implica a nivel federal el entramado de órganos, de organismos, y la administración pública es parte del poder ejecutivo solamente. Pero pues muy importante por la función que lleva a cabo, como mencioné, la función netamente de prestar los servicios públicos, que no es para menos, es una función muy, muy importante y muy amplia, ¿no? Bueno, ya viendo más a detalle, la Administración Pública Federal, ya centralizada pues en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su párrafo 2, nos habla de que la Administración Pública centralizada está integrada por la Oficina de la Presidencia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética y las secretarías de Estado. Aquí los órganos reguladores coordinados en materia energética, pues se dice que son organismos que no deberían estar allí, dado que pues tienen autonomía, y lo que caracteriza a la administración pública centralizada es la subordinación total al Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues es una cuestión allí que de alguna forma se dio en la reforma energética en el sexenio anterior, y pues en algún momento se asignó supongo, para una cuestión directa de control allí del presidente con Peña Nieto, ¿verdad? Pero actualmente pues básicamente no hay propiamente una conexión, lo vimos al inicio del sexenio, ¿no? Pero son otros temas también. El caso aquí es que dentro de estos organismos vamos a ver dónde están ubicadas propiamente las autoridades fiscales. En la administración pública paraestatal encontramos otro entramado de organismos como los descentralizados, ¿sí?, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. Se nos dice que en este caso los últimos 4, ¿verdad?, los referentes a la cuestión financiera, pues están prácticamente fuera de una actividad administrativa, ya que su regulación obedece prácticamente a cuestiones de leyes y normas financieras, ¿no?, donde podemos ubicar la actividad administrativa propiamente en el sector paraestatal es en los organismos descentralizados y eventualmente las empresas de participación estatal, ya que estas empresas pues pueden tener una actividad netamente mercantil, pero en ocasiones esos servicios llegan a implicar un acto de autoridad, como sucedía en su momento con la Comisión Federal de Electricidad cuando era parte de este sector. Ahora es una empresa productiva del Estado, ya no pertenece propiamente al sector paraestatal, aunque si nosotros vemos la relación de entidades paraestatales, que es el documento que publicado en el Diario Oficial de la Federación, nos señala todo el conjunto de órganos paraestatales que existen.
Y allí se encuentra todavía la Comisión Federal de Electricidad y de hecho Pemex, ¿no? Que son empresas productivas del Estado, pero no son propiamente ya, ¿sí? Empresas o más bien organismos que lleven a cabo actividad administrativa. Sin embargo, pues sus actos todavía están sujetos a cierto control como autoridades que eventualmente se da, como en el caso de la Comisión ahora en la pandemia, ¿no? Ya se reconocía que el corte de energía eléctrica pues prácticamente era una cuestión de carácter mercantil, salvo casos muy concretos donde se llega a dar el acto de autoridad, ¿no? Pero regresando a nuestro tema, las autoridades fiscales. En este caso, las autoridades fiscales las vamos a encontrar aquí, en esta parte, ¿no? En las secretarías de Estado, precisamente en lo que son sus órganos administrativos desconcentrados y en los organismos descentralizados. Aquí es donde está esa actividad recaudatoria, esa actividad fiscal que, como dije en un principio, se reconoce que el órgano por excelencia recaudador pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dentro de sus facultades está la recaudación y la fiscalización de estos recursos, de las contribuciones. No obstante ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hasta el 1997, ¿verdad?, ejerció esta función por medio de su subsecretaría, ¿verdad?, de recaudación, pues resulta que cuando se crea el Servicio de Administración Tributaria, pues se desconcentra esa facultad, se extrae esa facultad del organismo para crear este organismo administrativo desconcentrado, ¿no? Y fue lo mismo que sucedió actualmente, ¿no? Se crea un organismo desconcentrado para crear lo que es la Agencia Nacional de Aduanas, el cual era una unidad del Servicio de Administración Tributaria, porque en su momento el Servicio de Administración Tributaria pues tenía a cargo estas dos actividades, ¿no? La cuestión fiscal de recaudación de contribuciones, pero también la función aduanera. Y pues como unidad que fue del SAT, la facultad se retoma nuevamente para crear a este organismo llamado Administración Nacional de Aduanas, ¿no? De Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, aquí la cuestión es, ¿dónde están ubicados en esta parte, ¿sí?, de la Administración Pública Federal como organismos centralizados y organismos paraestatales, ¿no? ¿Quiénes son estos organismos? Es el otro punto que nos lleva a ubicar precisamente aquí ya las autoridades propiamente fiscales que existen a nivel federal. Vamos a platicar de forma breve pero concisa sobre cada uno de ellos. Y en este caso, la Administración Pública Federal, en la parte centralizada, encontramos a dos secretarías. Una de ellas es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como ya mencioné, ¿sí?, se encuentra allí el Servicio de Administración Tributaria, quien actualmente desempeña propiamente el papel de fisco a nivel federal. Y pues ahora con la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues este organismo no es el fisco. La pregunta es un OFA y ahorita contestamos ese punto, ¿no? O sea, el OFA significa Organismo Fiscal Autónomo. Y en un momento más vamos a precisar este punto. Después encuentro a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde está la CONAGUA, que es una autoridad que, aunque no es el fisco, tiene facultades fiscales. De hecho, lleva a cabo la determinación, la fiscalización, lleva a cabo visitas también. No despliega todas las facultades que señala el Código Fiscal, ¿no?, como pudiera ser la restricción de sellos digitales, por ejemplo, ¿no?, las facultades de gestión. Pero sí tiene las facultades para poder hacer cumplir, ¿no?, lo que son las contribuciones que se llegan a dar por el tema del agua, ¿no? Es el caso de la Semarnat, ¿no? Entonces, estos dos sectores, donde está el SAT, la NAM y la CONAGUA, pues se reconocen como organismos administrativos desconcentrados. Si nosotros regresamos aquí un poco, vamos a encontrar que están en las secretarías de Estado. De acuerdo a la teoría de la organización administrativa, básicamente son las tres formas de organización más características, son la centralización, la descentralización y la desconcentración. Que en este caso podemos hacer un símil de lo paraestatal con lo descentralizado, aunque no es muy adecuado, pero para efectos únicamente de explicarlo, ¿sí?, los tres sectores están representados aquí: centralización, el símil que hacemos, descentralización, y aquí está lo desconcentrado, ¿no?
Este fenómeno, la desconcentración, básicamente se da aquí en la cuestión de las secretarías de Estado. Ya materialmente la desconcentración se puede dar en cualquier sector de la administración pública, aclaro, ¿no? Pero propiamente con el nombre de organismo desconcentrado, organismo administrativo desconcentrado, únicamente en las secretarías de Estado, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala que precisamente para dar prioridad a ciertas funciones se puede crear este tipo de organismos, que lo que se hace es extraer, como mencioné, de todo ese cúmulo de facultades que tienen las secretarías, extraer una o algunas facultades para crear el organismo y que esta función pues sea ejercida de forma prioritaria, de forma especializada, como sucedió con el SAT, que hasta hace poco, todavía el 31 de diciembre, ¿verdad? Pues se ejercía de forma normativa la función recaudatoria fiscal y la función aduanera, ¿no? Ahora, pues esta función queda dividida y pues queda a cargo de lo que es la Agencia Nacional de Aduanas de México y pues también parte de ciertas funciones fiscales, ¿no? Con relación a los impuestos de comercio exterior básicamente y lo que son las cuotas compensatorias, ¿verdad? Que son los que va a recaudar esta agencia. Y pues esto es lo que implica precisamente si podemos llamar o no organismo fiscal autónomo a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y la respuesta es no. La respuesta es no porque, como vamos a ver a continuación, en el sector paraestatal se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a los cuales se les denomina organismo fiscal autónomo. No hay un criterio. No hay un criterio propiamente que en la ley, ¿verdad?, que diga los organismos fiscales autónomos tienen esta característica, ¿no? Yo creo que más que nada es un concepto doctrinal donde se le da este carácter de organismo fiscal autónomo, dado que por el sector al que pertenecen, como no están dentro de la administración pública centralizada, pues se les llama así por esa autonomía, ¿no?, que tienen con respecto al Ejecutivo. Y digo, en la cuestión teórica y jurídica tal vez podemos decir son autónomos, ¿no?, que tienen relativa autonomía y hasta cierto punto independencia con respecto al Ejecutivo, pero claro, ya en lo político y en lo práctico, pues ya podemos disentir de esta afirmación, ¿no? Sin embargo, pues la cuestión es que el Ejecutivo pues tiene cierta injerencia en estos organismos que está limitada, pues muchas veces por la forma en que se nombra a quien dirige el órgano, o la forma en que opera el órgano, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS hay un director que nombra el Poder Ejecutivo directamente. Sin embargo, el IMSS no actúa con base en las decisiones propiamente del director, sino que actúa con base en las decisiones que toma un órgano colegiado llamado Consejo Técnico. Y ahí es donde se ve limitada la injerencia o la influencia del Poder Ejecutivo. En este caso, no es así. En este caso, nada se mueve si no lo sabe el presidente o si no lo decide el presidente, ¿no? O lo autoriza. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la Agencia Nacional de Aduanas de México pasa a ser prácticamente otro organismo con facultades fiscales, sí, dotado de muchas facultades, eso hay que entenderlo, pero ya no es el fisco propiamente. El papel de fisco sigue perteneciendo al SAT, ¿sí?, quien ejerce y despliega todas las facultades que señala el Código Fiscal de la Federación, pero no por ello la Agencia Nacional de Aduanas de México en cuestión recaudatoria deja de ser importante, ¿no? Sigue siendo un órgano muy importante para la actividad estatal, ¿no? Y pues claro que al tener que ver con el comercio exterior, pues definitivamente hay que comprender esa importancia, ¿no? Ya en la cuestión de lo que es la función propiamente, la CONAGUA, pues está abocado únicamente al tema de las contribuciones relativas al agua, derechos, ¿no?, que prácticamente cobra por el uso y explotación del agua. El IMSS, como organismo fiscal autónomo, pues vamos a ver que tiene como función recaudar cuotas patronales y otros conceptos, como la cuestión de las multas que derivan de ellos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores recauda lo que es la aportación de vivienda, que es el 5% que pagan los patrones sobre el salario de los trabajadores. Este concepto se ha asimilado a lo que es una aportación de seguridad social, de las que señala el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, y es similar ese concepto al de las cuotas patronales. Hay aquí un
un concepto muy concreto y especial, que se le dio el carácter de lo que es un crédito fiscal, que son las amortizaciones, que es el descuento que tienen que llevar a cabo los patrones a los trabajadores en su salario por los créditos de vivienda que tengan. Este concepto definitivamente ya en el fondo no tiene ninguna estructura de contribución. Es más que nada un concepto que se le dota de ese carácter para que sea más fácil cobrarlo por parte de Infonavit. Y pues mencionamos que se ubica dentro de esta hipótesis, ¿no?, que señala el artículo cuarto del Código Fiscal de la Federación, cuando dice que también serán créditos fiscales aquellos conceptos a los cuales tenga derecho a percibir el Estado por cuenta ajena. Al final del primer párrafo del Código Fiscal, en su artículo cuarto, lo señala, lo cual pues podemos debatir, ¿no? Porque podemos decir, bueno, es que la semejanza o la similitud tendría que ser más que nada con las aportaciones de seguridad social, ¿no? Pero bueno, ese es un tema también de fondo distinto, ¿no? Lo que importa aquí es que Infonavit lleva a cabo esta función, ¿sí? Lo que son las aportaciones de lo que es el fondo de vivienda y estos descuentos por cuestiones de créditos de vivienda, se considera que no son propiamente ingresos para el Estado, ingresos públicos, porque pertenecen a los trabajadores. Sin embargo, el carácter de crédito fiscal lo tienen, ¿no? Y se considera autoridad fiscal Infonavit. Profeco es un organismo descentralizado, como veremos en un momento, el cual tiene limitadas facultades fiscales, ¿no? Pero lleva a cabo una muy característica y muy significativa, que es el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? O sea, puede ejecutar este procedimiento para el efecto de cobrar las multas. Las multas que genera, pues se generan por el incumplimiento a las normas de la Ley de Protección del Consumidor, Ley Federal de Protección del Consumidor, pues que lleven a cabo pues los comerciantes, ¿no? Aunque estas multas son consideradas aprovechamientos, ¿no? Pero el carácter fiscal lo tienen totalmente, ¿no? Bueno, aquí ya entrando a lo que es a detalle cada uno de estos organismos, el Servicio de Administración Tributaria, pues su naturaleza es de un órgano desconcentrado, y lo encontramos ubicado, como ya vimos, en la administración pública centralizada, como parte de una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su función, pues, es llevar a cabo lo que es la actividad de aplicar la legislación fiscal y en su momento aduanera. Todavía la ley del Servicio de Administración Tributaria no se ha modificado. De hecho, es algo que algunos han cuestionado fuertemente con respecto a la Agencia Nacional de Aduanas de México, dado que pues todavía por el rango de ley pues se encuentra aquí la función aduanera asignada al Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, esto no impide para nada, desde mi concepto, que la Agencia Nacional de Aduanas despliegue todas las funciones relativas en materia aduanera que le han sido asignadas, ya que el mismo artículo 8 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y el 17 señalan que prácticamente el Ejecutivo va a dotar de los organismos necesarios para la actividad de las secretarías, va a dotar a los diversos unidades, autoridades, y entre ellas están los organismos administrativos desconcentrados, ¿no? Entonces, al tener esta facultad asignada en la ley y al crear mediante el reglamento interior, que es lo que señala el artículo 8, en el reglamento interior se crearán este tipo de autoridades, y junto con el 17 también, claro, pues es legal totalmente que se cree la Agencia Nacional de Aduanas en el reglamento interior, que fue de hecho lo que se hizo fue emitir un reglamento interior de esta autoridad, y allí se le asignan las facultades respectivas, no se hace la desconcentración de la cual hablamos, ¿no? Pero repito, claro que habrá aspectos que considerar, o sea, cuál es el alcance de haber asignado en ley esta facultad al Servicio de Administración Tributaria. ¿Acaso hubiera sido necesaria una reforma para regresar la facultad a la Secretaría de Hacienda y de allí desconcentrarla para que se diera el fenómeno de desconcentración y ya crear de forma propia a la ANAM? Bueno, son cuestiones que podemos allí considerar. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues es totalmente viable que se haga de la forma en que se hizo. No obstante ello, pues claro que hay
hay puntos que analizar, ¿no? Pero bueno, el Servicio de Administración Tributaria aquí se encuentra, ¿no? Ya lo que es propiamente la Agencia Nacional de Aduanas de México, si ya en el reglamento interior de este organismo señala que es un organismo administrativo desconcentrado y como, al igual que el SAT, ¿sí?, se encuentra ubicado en la Administración Pública Centralizada como parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? La característica que tiene, pues, es precisamente llevar a cabo lo que es la recaudación de ingresos federales aduaneros, que así se le llaman a lo que son los impuestos de comercio exterior, al IGE, y lo que es, pues, cuotas compensatorias que se pudieran generar. Y pues el hecho es que en este caso lo que es el IVA, pues no fue asignado a este organismo, continúa como parte de las facultades del SAT recaudar el IVA, pero definitivamente toda la función aduanera pues va a ser desplegada por este organismo, ¿no? Y pues es un organismo, como mencioné, no es el fisco, no se le puede señalar que tiene el papel de fisco, entonces tampoco de organismo fiscal autónomo, porque más que nada recibe ese nombre por pertenecer a la Administración Pública Paraestatal, y pues como vemos está en la Administración Pública Centralizada, pues será un organismo con facultades fiscales también. Dice por allí un folleto de la PRODECON, les llama organismos con función recaudatoria, ¿no? Pues pudiera ser eso también. Lo que es verdad es que tiene facultades fiscales y es una autoridad muy importante, definitivamente, que también actúa dentro de la Administración Pública Centralizada, ¿no? Bueno, el otro organismo que tenemos aquí es la Comisión Nacional del Agua, que pues pertenece, como mencionamos, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y pues es un organismo desconcentrado también, nada más que pues ya estaría ubicado dentro de otra secretaría, ¿no? Forma parte de la Administración Pública Centralizada, nada más que pues ya pertenece a una secretaría distinta, que es la que mencioné, y pues su objeto básicamente, como dice aquí, voy a dar lectura, dice: la comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación en materia de gestión integrada de recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico, ¿no? O sea, su función principal es esta, dedicarse a todo lo relativo a la materia del agua, ¿no? Pero dentro de estas funciones, secundariamente se le dota de facultades fiscales, y pues en el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, ¿verdad?, se dice que dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes: ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen en los casos que se llaman las leyes respectivas, conforme a lo expuesto por el Código Fiscal de la Federación. Entonces, de allí surgen sus facultades tributarias, ¿no? Veo que aquí hay algunas preguntas. Aquí está comentando, el INPI podría tener facultades de recaudación. El INPI podría tener facultades de recaudación. Bueno, es que hay organismos, ¿sí?, que imponen multas, pero son aprovechamientos. Pasa como la policía, bueno, ahora lo que es llamada la Guardia Nacional, sí, la cual también imponen multas y tienen un periodo de cobro administrativo. Durante ese periodo de cobro administrativo que pueden llevar, o sea, no es propiamente que recauden, ¿eh?, sino que el particular pueda hacer el pago ante ellas mismas, ante estas autoridades. Y pues en ese caso, ese periodo de cobro administrativo no quedaría comprendido propiamente dentro del cobro que denominamos fiscal, ¿no? Como ya considerando un crédito fiscal. Claro que aquí surgen muchas cuestiones porque, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el simple hecho de que surja un aprovechamiento le da el carácter de fiscal, pero la autoridad que lo llegue, en este caso, a recaudar, no implica que propiamente sea una autoridad fiscal, ¿no? Se puede hacer el cobro en esta etapa administrativa, como sucede con las multas de tránsito federal, pero una vez que pase ese periodo, su cobro va a pasar o puede darse a través de
de Servicio de Administración Tributaria, que generalmente es lo que se hace, ¿no? Hay conceptos que se cobran en la etapa administrativa, pero si, pasada esa etapa se envían para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? No he identificado si tiene la capacidad de desplegar el procedimiento administrativo de ejecución, pero si lo tuviera el INPI, tendríamos que agregarlo también a este listado, ¿no? Yo no he revisado propiamente el INPI, pero si pudiera llevar a cabo, de acuerdo a la ley, el procedimiento administrativo de ejecución, claro que sería una autoridad con facultades fiscales, ¿eh? Pero en este momento no sabría responder si propiamente las multas que cobran en el INPI tengan esa etapa administrativa ya con la posibilidad de hacer el cobro por medio del PAE, pero sí le daría facultad fiscal, pero si no lo tiene, es un cobro en etapa administrativa. ¿Sí? A ver, me dice José Misael, quien ejecuta esas facultas es el SAT, aunque las determina. Ah, sí, es la parte del cobro ya como crédito fiscal, ¿no? Que es donde ya se aplica el procedimiento administrativo de ejecución. En ese caso, pues sí, así sucede. Inclusive, multas que no son ni de carácter administrativo propiamente, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a las multas que impone el Poder Judicial, son cobradas por medio del procedimiento administrativo de ejecución por el SAT. Nada más que allí, si nosotros impugnamos una multa de esta naturaleza, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estaría impedido para conocer de ese asunto, pues es incompetente para resolver sobre actos del Poder Judicial. Allí lo que pudiéramos impugnar prácticamente es el cobro coactivo, ¿no? Y de hecho a mí me ha tocado cobrar a veces multas que impone el Poder Judicial, no, sin entrar al fondo. Lo que procuramos es anular muchas veces lo que es todo lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, dada la incompetencia, ¿no? del tribunal para conocer del asunto de fondo. Pero sí puede, así sí funciona, ¿eh? Sí puede darse, y independientemente de eso, si es un aprovechamiento, es un crédito fiscal, ¿eh? Bueno, vamos con lo siguiente, creo que hay otras preguntas. Ok, Natalia, no sé si ya está funcionando la NAM, tiene a cargo las aduanas. Pues bueno, ya entró en lo que es en funciones de acuerdo a la legislación, ¿no? O sea, propiamente el organismo, pues que ya se encuentra operando al 100%, pues me parece que no es así, todavía hay muchos pendientes, todavía hay que dilucidar, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Desaparecer a la aduana, pero propiamente lo que es la legislación ya está vigente, ¿eh? Ya está totalmente en vigor, entró el 1 de enero y pues ya se debe dar a través de lo que es propiamente este organismo, ¿no? Bueno, continúo para terminar y si quieren ya hasta el final vemos las preguntas, ¿no? Bueno, en el caso del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS es un organismo ya descentralizado que pertenece al sector paraestatal y precisamente esa naturaleza paraestatal proviene de la cuestión de que no está vinculado directamente al Ejecutivo. Mencionaba yo que la forma de limitar al Ejecutivo la influencia de estos organismos, pues se da a través de diversas formas, como por ejemplo el nombramiento de los directivos o de los directores que tienen estos organismos, o las funciones que llevan a cabo, ¿no? Ya que mencionaba yo que en el caso del IMSS, pues es un consejo técnico el que lleva a cabo, pues, la toma de decisiones, ¿no? Pero en este caso el IMSS, como organismo descentralizado, tiene a cargo una función, un servicio público especial que es precisamente el seguro social. Esa es la naturaleza de los organismos descentralizados, muchas veces atribuirles un servicio público concreto, o en su caso actividades prioritarias o actividades que tienen que ver con sectores estratégicos de México. Para eso se crean estos organismos. Y en este caso, pues es un servicio público concreto que es el seguro social, en el cual se dice que el Estado sustituye al patrón,
ya que esta obligación es propiamente patronal, solo que para darle efectividad, pues la lleva a cabo el IMSS. Y en este caso, el IMSS, ¿verdad? Recauda las cuotas patronales, las cuotas obrero-patronales, así como lo relativo a las cuotas, ¿verdad? Que tienen que ver con el retiro, cesantía y vejez, ¿no? En edad avanzada. De hecho, en el argot del IMSS, pues se utilizan dos conceptos, que es la COP, que se le dice a todos los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, ¿no? Y el RCB, retiro, cesantía y vejez en edad avanzada. Así se distinguen. De hecho, al RCB le dicen que es el Afore, ¿no? Porque son los fondos que van precisamente para el retiro. Pero el IMSS tiene la facultad de recaudarlos para darles propiamente efectividad. En su momento estas cuotas, hace muchos años, ¿no? Tenían naturaleza mercantil, ¿no? Dado la cuestión del seguro, una cuestión actuarial y todo esto, ¿no? Pero la dificultad que se hacía para hacer el cobro, ya que el Estado tenía que hacerlo por medio de juicios mercantiles, demandaba a los patrones, pues esa cuestión de dificultad hizo que en su momento se le dotara de carácter de crédito fiscal a estos conceptos. Y es que el IMSS también se le considera, a partir de ese momento, un organismo fiscal autónomo, que puede ejercer amplias facultades para hacer efectivos los cobros de estos conceptos. Bueno, este organismo, como ya mencioné, como organismo fiscal autónomo, pues básicamente recibe esta denominación por pertenecer a este sector paraestatal, por la desvinculación que existe, o la menor vinculación más que nada, que se da entre el organismo y lo que es precisamente el Ejecutivo, ¿no? Y ahí es donde surge la cuestión de organismo fiscal autónomo, ¿no? Pues como mencioné, pues tiene a cargo la recaudación de las cuotas patronales conforme al Código Fiscal, ¿no? También el Infonavit, que es un organismo también descentralizado, se le llama en su ley que es un organismo que presta un servicio social, que da un organismo de servicio social, así se le dice, pero se reconoce como organismo descentralizado. De hecho, está en la relación de entidades paraestatales, está catalogado como un organismo descentralizado, no sectorizado, junto con el IMSS, y pues su función básicamente es administrar el fondo de vivienda, ¿no? Recaudar la aportación de vivienda, que es el 5% sobre el salario de los trabajadores, y lo que son las amortizaciones de créditos. Eso también es una cuestión que, les decía, pues está muy cuestionable, ¿no? Su naturaleza, propiamente una naturaleza de contribución, ¿sí? Pues es muy difícil otorgársela a estas amortizaciones porque son conceptos que surgen de un contrato de crédito, en este caso del crédito de vivienda, ¿no? Pero para facilitar su cobro, pues se les da el carácter de fiscal, lo cual pues es cuestionable en muchos sentidos, ¿no? Pero pues así está la normatividad, ¿no? Y pues esto es lo que le da el carácter de organismo administrativo fiscal, organismo fiscal autónomo u OFA al Infonavit, ¿no? Que como repito es un organismo administrativo descentralizado. Y por último la Profeco, ¿no? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? En la Profeco, ¿sí? Lo que encontramos, esta Procuraduría Federal del Consumidor, pues es un organismo descentralizado, también de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas funciones de autoridad administrativa pues consisten en promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, y en este caso lo que cobra, al igual que lo que se puede señalar como aprovechamiento, igual que las multas de tránsito, ¿verdad? Las multas que se generan por el incumplimiento de normas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues les da esta naturaleza. Pero también señala la ley que tendrán la naturaleza de crédito fiscal, y de allí surge la posibilidad de la Profeco de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, y pues por tanto, aunque con facultades limitadas, ¿verdad? La Profeco también se puede considerar con esa limitación una autoridad fiscal, ¿no? Facultades limitadas, digo, pero a final de cuentas,
para efectos del cobro, es una autoridad fiscal. Y pues, en general, es el conjunto de autoridades, ¿verdad?, fiscales que tenemos en nuestro país. Voy a regresar aquí a este esquema, y las cuales, pues, integran el espectro de autoridades fiscales, ¿no?, a la cual me refería, que vino a aumentar aquí la ANAM como autoridad con facultades fiscales, no un OFA, pero sí con autoridades fiscales y, repito, con una función muy importante, ¿no? Mencioné al inicio, no iba a entrar al análisis de lo que son las autoridades estatales que también llevan a cabo, pues, cobros fiscales de naturaleza federal por la coordinación fiscal, ¿no? Ya sería ampliarnos mucho, pero básicamente los que son de naturaleza federal son estos que estamos aquí representando en este esquema, ¿no? Pues sería todo lo que tendría que señalarles, que mencionarles. Espero que sea de utilidad y pues si hay alguna pregunta, adelante. Estamos aquí a disposición y muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. La verdad es que lo rico de estos programas son esta plática, este intercambio de ideas, de comentarios, así que les agradezco a todos y especialmente al maestro Lara, y por lo tanto le queremos dar un reconocimiento virtual de todo TLC Magazine México, y hagamos un trueque otorgando el presente reconocimiento al maestro Omar Lara por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ubicación de las autoridades fiscales en la Administración Pública Federal el día 28 de febrero del 2022. Cerramos con broche de oro de febrero. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Nessa, y gracias, Enrique, doctor Máximo, muchas gracias por su participación y por sus preguntas. Muy honrado en que hayas estado cuando yo fui director, de veras, en la facultad.